Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Quintana. Soy estudiante de la Universidad IEXPRO. Actualmente me encuentro cursando la licenciatura en Administración de Empresas Públicas y en esta presentación vamos a hablar acerca del proyecto final, el cual lleva por nombre Determinación del tamaño de la muestra dado un caso en particular. Entonces, iniciamos presentando el caso y este nos dice caso a resolver. La gerencia de una empresa manufacturera desea hacer una investigación entre sus trabajadores con el fin de establecer si a través de cursos de entrenamiento y programas de mejoramiento de las condiciones del trabajo, tanto en la empresa como en su vida familiar, se logra elevar el rendimiento del personal. Con la ayuda de un experto en estudios de tiempos y movimientos, además de una trabajadora social, se realiza una encuesta preliminar en 70 de los 3.600 trabajadores. Algunos resultados de la encuesta fueron: inciso A, el tiempo promedio necesario para realizar una operación fue de 40 minutos con una varianza de 2.4 horas. Bueno, pues ahí están los primeros datos que se nos están dando. Después dice, para el inciso B, nos dice 44 de los trabajadores son casados, o de unión libre. Eso sería la información que tenemos para el inciso B. Después tenemos el inciso C, que nos dice el total de gastos mensuales en recreación de los hijos fue de 59,000, con una desviación típica del promedio igual a 325. Bueno, se nos da también la nota que nos dice las tres características anteriores consideran importantes en la determinación del tamaño de la muestra. Se ha fijado un coeficiente de confiabilidad de 95%, un error del 5% para el promedio y 10% para la proporción. Aquí es donde nos preguntan, ¿qué tamaño de N recomendaría usted? Aquí es donde nos habla de pues hacer resolver el ejercicio como tal a través de una función matemática. Y bueno, pues entonces prosigamos. Bueno, pues primero que nada, para la solución de este ejercicio se debe de tomar en cuenta que se trata de un ejercicio que pide calcular el tamaño de la muestra, lo cual es una función matemática. Cabe mencionar que esto le sirve a los investigadores para saber cuántos individuos es necesario estudiar para determinar un parámetro con un grado de confianza necesario. Son términos estadísticos. Un número excesivo de la muestra realmente encarece un estudio, que aparte pues no va a ser muy alejado de la realidad. Lo mismo que un estudio con tamaño insuficiente, el cual mostrará parámetros o conclusiones sumamente erróneas. Es necesario utilizar una fórmula adecuada para así poder lograr un estudio estadísticamente correcto. Ese es el término que se utiliza, estadísticamente correcto. La muestra que necesitamos calcular es una muestra para datos continuos, datos que se pueden contabilizar, datos numéricos. Y los datos necesarios para tener una certeza estadística son los siguientes. Tenemos que tener tamaño de la población, margen de error o intervalo de confianza, nivel de confianza, la desviación estándar y la determinación de la puntuación Z. También es necesario, para darle seguimiento a la realización de este problema o a la solución de este problema, conocer el valor de las siguientes variables. El valor de N mayúscula, que es el total de la población, N minúscula, que es el total de la muestra, S, que es la desviación estándar de la muestra, la Z, que es la puntuación Z, o el valor de Z, la E, que es el error de muestreo, la E mayúscula, que es el error de muestreo, y sigma, que es la desviación estándar de la población.
La P mayúscula, que es la proporción de individuos que posee en la población la característica de estudio. Nos dice que P es igual a Q, igual a 0.5, y Q, que es la proporción de individuos que no posee esa característica, es decir, 1 menos P. Ahorita los vamos a ir viendo todos estos a continuación cuando mostremos la fórmula. También tenemos a la X con la línea arriba, que es la media aritmética, y nos dice que esta se obtiene con la suma de un conjunto de valores dividida entre el número total de esos sumados, de esos valores sumados. Entonces, para darle continuidad a la realización o a la solución de este ejercicio, pues volvemos a ver la indicación o lo que se nos da en este ejercicio, y nos dice, ya tenemos ahí algunos valores, ¿no? Que es el valor n, que es de 70, el valor del tamaño de la población, que es de 3.600, y nos dice el inciso A, dice: el tiempo promedio necesario para realizar una operación fue de 40 minutos con una varianza, ya nos está dando ahí otro valor, de 2.4 horas. Es importante elegir correctamente la fórmula adecuada para la realización de este ejercicio. Ya dijimos qué tipo de ejercicio se trata. Entonces la fórmula que se va a utilizar para este ejercicio en particular, bueno, que yo voy a utilizar para este ejercicio en particular, es una fórmula de las fórmulas de proporción. De esa manera, entonces, procedemos a calcular nuestro primer valor, que es el tamaño de la muestra, el primer tamaño de muestra, con la fórmula que es n igual a z al cuadrado por n por s al cuadrado sobre el total de la población, el error de muestreo al cuadrado, más el valor z al cuadrado, más s, que ya sabemos que s es nada más ni nada menos que la desviación estándar. Y entonces procedemos a buscar los valores dentro del problema que se nos presentan, y de igual manera calcular el resto de estos para posteriormente sustituir los valores en la fórmula. Entonces nuestros valores quedarían de la siguiente manera, o los valores que ya tenemos y los que vamos a ir calculando rápidamente. Tenemos que n, pues no lo tenemos aún porque ese es el valor que vamos a calcular. Tenemos el valor de la media aritmética, que sería 40 minutos, que en realidad, pues recordemos que este valor se obtiene con la suma de un conjunto de valores, que en este caso sería 40 dividida entre el número total de sumados, que estamos hablando en horas. Entonces serían, el número total de una hora sería 60 minutos. Por lo tanto, dividimos 40 entre 60, eso nos da 0.67 horas. También tenemos el valor de sigma, que es de 2.4 horas. El valor de z, que es igual a 1.96. ¿Por qué es 1.96? Bueno, porque en la nota del ejercicio nos dice que se ha fijado un coeficiente de confiabilidad del 95%. Y si buscamos ese 95 en la tabla de valores z, a ese 95 le corresponde el valor de 1.96. Por eso es que z vale 1.96. Después tenemos el error de muestreo, que es de 5%, que de hecho también nos lo dan en la nota, pero eso ya lo podemos deducir. Y entonces 5% de x, que esto quedaría nada más ni nada menos que error de muestreo es igual a 0.05%. ¿Por qué 0.05%? Bueno, porque recordemos que ese valor tenemos que dividirlo entre 100, y así es que nos da el 0.05%. Eso multiplicado obviamente por el valor de la media aritmética, que es 0.67, y esto quedaría, nos daría un total de 0.03
0.35. Y ya tenemos nuestra fórmula, entonces, que es n igual a n por z al cuadrado por s entre n menos 1 por e al cuadrado más z al cuadrado por s. Y si sustituimos esos valores, quedaría que n es igual a 3600, porque pues ahí tenemos ya todos esos valores, es 3600. Recordemos que es el número total de la población, que eso es lo que representa n. El 1.96, bueno, pues ya explicamos el valor de z, que es de 1.96 debido a que el 95, hay un 95% de confiabilidad. Eso multiplicado por S, que es de 2.4. Entonces eso tenemos que dividirlo entre 3600 menos 1 por 0.03352 al cuadrado más 1.96 al cuadrado por 2.4 al cuadrado, que eso nos daría, bueno, esos totales que podemos ver ahí en la diapositiva, y que el total de eso sería 2.50335. Nuestro primer valor en realidad sería de 2.504 trabajadores. ¿Por qué de 2.504 trabajadores y no de 2.50335? Bueno, porque recordemos que el decimal nos habla de una persona más. Ese decimal nos habla de una persona más. ¿Por qué? Porque no se puede dividir a una persona, obviamente. Bueno, y entonces hasta ahí tenemos nuestro primer valor n, o primer tamaño de muestra. En el inciso B nos dice que el 44% de los trabajadores son casados o de unión libre. Entonces, pues nuevamente buscamos nuestros valores y empezamos calculando la proporción de individuos que posee la característica de estudio. Recordemos que eso se representa por la letra P. Entonces dice que esto se calcula a partir de la suma de individuos mismos, que son de 44, entre el número total de la encuesta, que es de 70, y eso nos da un valor de 0.63. El valor de Z es 1.96, el valor de la población es de 3600 y el error de muestreo es de 10%. ¿Por qué de 10%? Porque ese valor nos lo dan en la nota del ejercicio. Nuevamente tenemos aquí la fórmula y procedemos a reemplazar los valores en esta misma. Ya explicamos el por qué y cómo está conformada la fórmula. Utilizamos nuevamente la fórmula para calcular la proporción. Como se puede observar, el valor de Q es de 0.37, puesto que el valor de P es de 0.63. Así es como nos damos cuenta que el valor de Q es de 0.37. Entonces, reemplazando o sustituyendo en la fórmula, quedaría n igual a 3.600 por 1.96 al cuadrado por 0.63 por 0.37 sobre 3.600 menos 1 por 0.10 al cuadrado más 1.96 al cuadrado por 0.63 por 0.37. Y ahí tenemos las cantidades que nos dan cada una de estas operaciones. Después hacemos la división y la división nos quedaría como 87.40. Eso es el valor que nos da. Aunque recordemos que el valor real es de 88 trabajadores, puesto que el decimal nos habla de otro individuo o representa otra persona. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí tenemos ya la nota que dice que no se puede dividir a una persona, obviamente, entonces no puede ser punto y algo, tiene que ser un número real. En este caso sería de 88 trabajadores.
Ahora bien, en la última parte del ejercicio, que es el inciso C, dice que el total de gastos mensuales en recreación de los hijos fue de 59,000 con una desviación típica del promedio de 325. Entonces ahí vamos a iniciar calculando la media aritmética, que es 59,000 entre 70. ¿Por qué 70? Bueno, porque es el tamaño de muestra que se nos dio originalmente. Esto nos queda como 842.86. Ese valor lo necesitamos para poder calcular el error de muestreo, que quedaría como E igual a 0.05, ya dijimos o ya sabemos por qué es 0.05 por 842.86 y nos da un total de 42.14. El valor de Z ya sabemos que es 1.96, el de N de 3600, el de S ya no lo dieron, 325. Y entonces, pues tenemos ahí la representación de la fórmula a utilizar, que sigue siendo la misma fórmula de proporción. Sustituyendo en la fórmula los valores, nuevamente nos quedaría que N es igual a 3600 o 3.600 por 1.96 al cuadrado por 3.25 al cuadrado sobre 3.600 menos 1 por 42.14 al cuadrado más 1.96 al cuadrado por 3.25 al cuadrado. El valor que nos da de esta operación es a 214.92. Que esto se traduce obviamente a 215 trabajadores, o sea, que el valor de la muestra nos daría o sería de 215 trabajadores. ¿Por qué 215 y no 214.92? Bueno, porque ya lo explicamos anteriormente, que ese decimal nos habla de una persona más o de un individuo más. Y hasta ahí quedaría resuelto nuestro ejercicio, las tres partes de él. Bueno, y eso sería todo en esta presentación. Gracias.